Es un gran placer estar aquí con todos vosotros para un acto tan bello e importante. Para un acto tan bello e importante. ¿Y ahora? ¿Cómo es? Si toco yo aquí este botón. Estoy siendo saboteado. ¿Sabes? Apago. Perdón, no vuelvo a tocar. ¿Así? Es que te oigo, no te oigo al lado. Te oigo ¿Me oyes a través del sí, interfono? pone bastante lento. Creo que podré escribir en mis memorias que fui saboteado por Juan Tallón en una iglesia desacralizada. ¡Qué maravilla! Me encanta que empecemos así, el acto, sinceramente. Es para nosotros, como Cercle d'Economia de Mallorca, un enorme privilegio poder pasar esta tarde con Juan Tallón presentando ya de paso su última novela, El mejor del mundo. El mejor del mundo es un libro que se nos abre a los lectores como una matrioska, por capas, lentamente. Tiene muchas capas, como he dicho, tiene rostros, tiene personajes, tiene miradas diferentes de personas cuyas vidas han entrado en una inercia vital o han conseguido un éxito apabullante que necesitaban desde su nacimiento, casi, pero llegados a un momento, todo cambia de forma absolutamente repentina, para siempre. En este libro todo oscila entre limbos y purgatorios, entre cielos encontrados e infiernos inesperados. En El mejor del mundo nos adentraremos en una historia que aborda la experiencia de la extrañez, quedémonos con esta palabra, de esa dispersión de la realidad, cuando la ambición desmedida choca de frente con la pérdida de identidad de uno mismo. Es esta una novela, al fin y al cabo, sobre realidades paralelas. Quería daros las gracias a todos y cada uno de vosotros hoy por asistir y también muchas gracias a Adrià de Ínsula Literaria, nuestro querido librero, por nutrirnos con los libros de Juan Tallón, que muchos de vosotros ya habéis adquirido. Juan Tallón se ha convertido en un escritor de culto. Y esto es así. Te guste o no te guste. Es maravilloso poder decirlo. Él, como bien sabéis, es periodista y es licenciado en filosofía. Y me detengo aquí. Se nota esa licenciatura filosófica. Porque no tan solo es una prosa excelente la de Juan Tallón, sino que también cuando reflexiona, cuando nos lanza frases sobre la memoria, el paso del tiempo, la nostalgia y el recuerdo, nos invita a arrebujarnos en nuestro sillón y pensar esa frase, y reflexionar esa frase. De ahí esa filosofía que tienes, que se agradece mucho verla en tu nuevo libro, así como en el anterior también, en Obra Maestra. Es interesante porque Juan Tallón lleva ya algunos años dedicando parte de su vida a explorar sucesos vitales un poco extraños, un poco curiosos, pero que están casi siempre basados en hechos reales. Por eso nos parecen siempre tan cercanos. Estos relatos oscilan entre la fábula y la sátira, o también nos hacen reír y reflexionar a partes iguales. Y, como bien sabéis, desde Obra Maestra, él alcanzó unos niveles de maestría bastante elevados que arrastra una cofradía de lectores por toda la geografía española, para muestra un botón, ávidos de escuchar sus palabras y sus historias. Yo, si me permitís, os contaré brevemente una historia de cómo nos conocimos Juan y yo, y fue gracias al escritor rumano Mircea Cartarescu en Santiago de Compostela. Vosotros sabéis que yo a Cartarescu lo adoro como una especie de pequeño dios literario, y dio la casualidad de que Juan Tallón presentaba a Cartarescu en Follas Novas, en Santiago de Compostela, y yo tenía que, en teoría, hacer un tour por la catedral a Cartarescu, a Juan Tallón, a Redel de Impedimenta, etc. Pero el señor Cartarescu se puso malo, estaba muy cansado, y decidió que de catedral nada, pero que de acto sí. Y menos mal, porque el acto lo presentaba Juan Tallón. Y el flechazo que tuve con él fue absolutamente impresionante. Y pensé, madre mía, este es un hombre inteligente, irónico, mordaz. Sin duda, es verdad, todo basado en hechos reales también, Juan. Y dije, de alguna forma tenemos que traerlo a Mallorca para que la gente no solamente lo pueda disfrutar en sus libros, sino también en vivo y en directo. Y de aquí el motivo también, por esa ironía y esa audacia, que estemos en una iglesia desacralizada, Can Campanet, disfrutando de él. Porque cuando estábamos decidiendo con Loreto y con José dónde hacer el acto de Juan Tallón, llegamos a la conclusión, a través de una pregunta, que es la siguiente, y dijimos, ¿qué pasaría si metemos a Juan Tallón en una iglesia desacralizada? El resto es historia. Estamos hoy aquí porque nos pareció que encajaba también con tu corriente
literaria. Me parecía muy gracioso. Deciros, ahora en serio también, que si tuviera que definir el mejor del mundo con una pequeña analogía sería la siguiente. Me encantaría que imagináramos ahora que estamos cocinando un sabroso guiso y tenemos que ir introduciendo ingredientes en una olla. Pues El mejor del mundo de Juan Tallón tiene una pizca de Los Soprano, la serie, un puñado de Kafka y unas gotas de Amélie Nothomb. Pero sobre todo, la maestría literaria y prosística de Juan Tallón, que sin él quererlo o saberlo ha vuelto a crear de nuevo otra obra maestra. Bienvenido, Juan. Mira, he sabido apañar, ¿sabes? Para Cambio de... ahora me... muy bien. Me fascina cómo me las he sabido apañar para engañar a tanta gente durante tanto tiempo, ¿sabes? Y que podáis llegar a pensar que soy, bueno, otra persona. Bueno, me siento muy honrado de que estéis presentándome tú, de que, bueno, esté en esta iglesia. Creo que voy a conseguir que no me echen de ella. Me han expulsado ya de 3 iglesias en todos estos años. Y bueno, es realmente un honor participar en actividades del SECRE, que sé que lleva ya 30 años convenciendo a gente muchísimo más brillante y más inteligente que yo de venir aquí y estar con vosotros. Mi madre estaría orgullosa de haber oído ese momento en el que parece ser que los 5 años que yo estudié filosofía no fueron 5 años perdidos. Bueno, yo incluso llegué a pensarlo también durante mucho tiempo, ¿sabes? Tuve que acabar dándole la razón a mi madre. Sí, fueron 5 años en los que leí mucha filosofía, pero nada más, porque en cuanto acabé la carrera no volví a leer filosofía, no me dediqué a la enseñanza, no hice nada en apariencia remotamente parecido a lo que había estudiado. Pero bueno, fíjate, yo sé, 30 años después de acabar la carrera, parece ser que no pasó en balde ese lustro que estuve en la facultad. En fin, que muchísimas gracias por invitarme. Juan, el placer es nuestro. Y ahora te cojo un poco el testigo de lo que has dicho con la filosofía, porque tienes una frase muy bella en El mejor del mundo en la que dices lo siguiente. Dices, estudié Derecho porque eso hacía feliz a mi padre, Filosofía por amor a mi profesora Belén, e Historia del Arte porque sencillamente me hacía feliz. Sí. Cuando uno tiene 17 años, toma decisiones que realmente poco razonadas. Y cuando acierta es porque se equivoca. Y yo acerté a estudiar filosofía, ¿sabes? Por error. Realmente me gustaba mucho mi profesora. Me gustaba mucho mi profesora. No es que acabas estudiando porque me gustaba mucho, pero que me gustase mucho, ¿sabes? Ayudó a ver la disciplina de otra manera, más interesante. Bueno, y creo que el estar enamorado de ella, ¿sabes? Me hizo estar más atento a lo que ella decía, a lo que ella enseñaba, ¿no? Y bueno, y me sedujo. Bueno, y sí, siempre creí y sigo creyendo inconscientemente en que uno tiene que hacer lo que le gusta, sobre todo cuando es joven. Yo creo que la edad adulta es esa etapa en la que uno empieza a hacer cosas que no le gustan.
¿no? Y no sentirse mal por ello. A medida que me hago mayor tengo que hacer eso, cosas que solo me hacen resoplar y bufar y pensar qué pereza, pero tienes que hacerlas. Entonces, si no tomas en tu juventud estas decisiones, como, bueno, hacer una carrera que en apariencia no tiene demasiadas salidas profesionales, o pensar que puedes llegar a ganarte la vida como escritor, ¿sabes? Bueno, pues tienes que soñarlas, ¿no? Ya de mayor, los sueños, como decía el otro, como mucho se roncan, pero no se cumplen, ¿no? Pero en la juventud sí, en la juventud hay que pensar en que puedes conseguir lo que te propongas, ¿no? Eso es. Y además tienes toda la razón del mundo, porque a raíz de esto de la filosofía, que siempre se ha entendido como un callejón sin salida, el que estudia historia, filosofía, historia del arte, está abogado simplemente por el fracaso a convertirse en profesor, y para usted de contar, parece que los sueños se terminan allí. Tienes una frase en El mejor del mundo que me ha encantado, la tengo aquí apuntada con 3 flechas porque tenía que decirla y que viene muy bien con lo que has dicho, que es: nunca debemos perder la oportunidad de complicarnos la vida. ¿Y qué es la escritura, al final? Complicarnos la vida intentando después salir del embrollo. Sí, sin duda. Yo creo que uno nunca acaba de tener claro el por qué escribe, ¿no? Obviamente lo hace feliz, ¿sabes? Disfruta con ello, pero parece ser que debe haber algo más profundo, más oscuro en esa necesidad de escribir, ¿no? Entonces, ¿cuál era? La frase es: nunca debemos tener la oportunidad de complicarnos la vida. Sí, bueno, yo creo que en literatura hay que ir siempre hacia el problema, hacia el conflicto. Porque realmente de la resolución del problema, ¿sabes? Se extrae lo mejor de la filosofía. Yo creo que como escritor, además, buscas... El aire acondicionado que es abandonado. ¿El aire acondicionado? Sí. Buscas, ¿sabes? Siempre, o deberías buscar siempre los caminos que todavía no se han creado, ¿no? Y, ¿sabes? Lo trillado, lo ya dicho, lo que ha sido explorado por otros. Bueno, eso es una tentación también ir por ahí. Pero yo creo que hay que ir siempre hacia lo nuevo. Y que como escritor uno tiene que aspirar a hacer no tanto lo bueno como lo nuevo. Esto se lo oí y me lo apropié, se lo oí a César Aira, que decía que en la historia de la humanidad hay ya demasiados libros buenos, ¿sabes? No es suficiente una vida para leer todos los libros buenos que se han escrito. Lo que hay que intentar es hacer un libro nuevo y dar al mundo, esto es como quizás demasiado ambicioso, pero, en fin, los escritores son así de narcisistas, y ahora dar al mundo algo que no tenga, ¿no? Y a veces eso acaba siendo lo nuevo, ¿sabes? Lo que nunca se ha hecho, como nunca se ha hecho, ¿sabes? Intentar hacerlo. Y eso siempre es problemático, siempre opone dificultades, ¿no? Pero ese es el mérito. No sé, tú escribes un buen libro y necesitas un nuevo proyecto después de escribir ese buen libro. Resulta que tienes la fórmula para escribir un buen libro, porque ya la has utilizado, la has testado y te ha ido bien con ese libro. Y entonces te decantas por repetir la fórmula. Y entonces haces otro buen libro. Pero quizás ya no tiene mérito hacer otro buen libro siguiendo la fórmula que has utilizado para el primero. Entonces, a lo mejor el mérito no está en repetir la fórmula, sino en destruir la fórmula y construir una nueva, ¿no? Y, bueno, esto es un argumento que yo armo para justificarme. Quizás porque yo no sé escribir dos libros buenos seguidos, ¿sabes?
Y entonces me he inventado el discurso de que hay que aspirar a hacer siempre un libro diferente al anterior, porque realmente ahí es donde hay más mérito, ¿no? Haber roto el molde del anterior y no poder trabajar sobre él y tener que sacar de la nada una nueva fórmula. Pero bueno, además de que ser un argumento oportunista para legitimar lo que yo hago, creo realmente que es así, ¿no? Exagero en eso de que no podría hacer un libro parecido al anterior, ¿no? Pero me parece que es más meritorio hacer... Sí, este argumento solo vale para mí, quiero decir, yo no voy a decir que los otros escritores que tienen un mundo narrativo, digamos, sobre o bajo el cual se puede hacer distintas varias novelas, ¿sabes? Que no tiene mucho mérito. Pero como yo lo veo, bueno, yo le concedo más mérito al hecho de girar 180 grados, siempre. Con el peligro que tiene eso, porque ya sabemos que las curvas de 180 grados, ¿sabes? A veces acaban con uno fuera de la carretera, ¿no? Pero no importa. Yo creo que parte del trabajo de escritor es el asumir riesgos, ¿no? Asumir riesgos. Y en la asunción de riesgos, pues a veces te condenas al fracaso y a veces no. Pero al menos has mostrado la ambición, ¿sabes? De intentar ir más allá, de intentar ir por donde no habías ido nunca antes. Eso es. Y me has hecho pensar en una cosa, Juan, y es algo muy interesante, que es, ¿te has aplicado esta fórmula para crear El mejor del mundo? Una ruptura de moldes con la anterior obra que había sido un éxito de ventas y lectores. ¿Cómo partes de cero para volver a escribir ahora, en este caso, El mejor del mundo? ¿Y cómo te inspiras para crearlo así? Verás, yo después de Obra Maestra hice la siguiente reflexión. El libro ha funcionado, ¿vale? Ha tenido muy buena recepción crítica, se ha vendido bien, entonces he acumulado ahí un pequeño capital, ¿no? Un pequeño capital. ¿Qué voy a hacer con este capital? Pues creo que como todavía estoy en cierta juventud literaria, lo que conviene hacer es despilfarrar, ¿vale? Despilfarrar. Y decidí hacer una novela bastante arriesgada, en el sentido de que iba a abandonar, por ejemplo, el marco en el que siempre me había movido, que es el realismo. Entonces voy a hacer una novela en la que, por un momento, ¿sabes? El libro pase de novela realista a novela fantástica. Claro, eso es muy arriesgado. Te vas a gastar el capital en eso. Y yo pensé, bueno, pues ¿por qué no? Porque al fin y al cabo, cualquier libro que escribiese yo, después de Obra Maestra, iba a perder siempre el pulso con Obra Maestra. Porque no puede ser, ¿sabes? Que se dé la fortuna de que te vaya tan bien con un libro después de que te haya ido extraordinariamente bien con el anterior, ¿no? Entonces ahí hay como un pico, ¿no? Subes y cuando estás arriba ya solo puedes caer. Y entonces yo dije, pues voy a caer con estilo, ¿no? Que digan que no tropezó, que, bueno, dio una voltereta. Y entonces dije, pues voy a arriesgar con este libro. Y decidí que el libro crecería sobre un elemento a que tú te has referido como una radical extrañeza, ¿sabes? Mi idea inicial fue: un señor regresa a casa después de un viaje por el extranjero de 15 días y se encuentra con que todo ha cambiado.
todo ha cambiado. Pero ha cambiado en un sentido ontológico, es decir, su casa es distinta, su mujer es otra y el trabajo que tenía es diferente, ¿no? ¿Sabes? Que es un cambio inexplicable, es un cambio fantástico, ¿sabes? No se puede producir un cambio así en el mundo tal y como lo conocemos, ¿vale? Y a partir de ahí hace un libro, construye una trama, ¿sabes? Unos personajes y resuelve, por cierto, o trata de resolver ese conflicto, porque, claro, parece muy atractivo lanzar a un personaje a esa situación, ¿no? Es estimulante narrativamente, pero claro, tienes que dotar a la novela de una puerta de salida a una situación, ¿sabes? Tan inexplicable. Y entonces ahí es donde vi yo realmente que me estaba complicando muchísimo, muchísimo la vida. Pero no pasaba nada, porque, en fin, tenía capital para gastarlo. ¿Qué podía perder? Bueno, todo lo que tenía. Pero, como la siguiente iba a ser otra vez empezar de cero, pues que ya qué más da, ¿no? Y entonces ahí estamos ahora con otra cosa. También radicalmente distinta. Bueno, no obstante, por si se te ocurre preguntarlo, ya lo digo yo. Sí, esa experiencia, ¿sabes? Sobre la que crece la novela, sobre la que yo lo construyo todo, es en realidad otro sueño de juventud. Yo tuve una pesadilla en el año 2005. Vale, yo en el año 2005 me compré un piso. Vivía en Santiago de Compostela y bueno, hice ese razonamiento nacional de, pues para pagarle a un casero, ¿sabes? Le pago al banco y tengo una hipoteca, pero el piso es mío, en algún momento quizás. Y entonces me compré el piso. Y vinieron a continuación los 2 mejores años de mi vida, en los que yo disfrutaba de mi piso, no tenía una relación, vivía solo, tenía un muy buen trabajo y leía y escribía mucho, ¿sabes? Solo quería que durase. La situación era inmejorable. Bueno, y entonces, en este contexto de felicidad personal, tuve una pesadilla una noche. Y en esa pesadilla yo regresaba, después de trabajar, a mi piso nuevo. Y al abrir la puerta, dentro había una mujer adulta y una niña. Una niña que tenía 6 o 7 años. Y eran mi mujer y mi hija. Y entonces, claro, haces cargo de la pesadilla. De pronto, yo era feliz siendo soltero, disfrutando de mi piso, y llego y tengo mujer e hija. Y que además, en el sueño me tratan con tanta naturalidad, ¿sabes? Con tanta afectividad, cariño, papá, paquí, papá, todo así, pues era imposible que no fuesen mi mujer y mi hija. Y entonces yo en el sueño, pues, asumía el rol ese de pronto, ¿sabes? No podía revelar, no podía decir, ¿quiénes son ustedes? Entonces, no, yo las abrazaba y vamos a hacer la cena y los deberes. Y entonces me despertaba. Y me despertaba súper angustiado y al mismo tiempo aliviado, porque, ¡guau! Esto es peor. Pero estuve soñando esto durante años. Increíble. Y bueno, y después acabó pasando, ¿sabes? Porque pasaron más años y tuve mujer e hija. Bueno, lo que quiero decir es que aquella angustia del sueño, de pronto llegar a casa y que mi vida fuese la de otra persona, ¿sabes? Una persona casada y con hijo, pues esa experiencia, pues me parecía un muy buen punto de partida para una novela. Una novela que, por razones obvias, pues iba a beber fundamentalmente de Kafka, al menos en ese punto, ¿no? ¿Sabes?
cuando Gregor Samsa se despierta por la mañana convertido en una especie de cucaracha, ¿no? Y tiene que hacer vida normal. Pero se empieza a dar cuenta que no puede hacer vida normal, que ni siquiera puede salir de la cama, porque está... bueno, pues, ¿cómo consigo que este personaje asuma su nueva situación y salga adelante, ¿no? Pues ese era el gran reto de la novela. Es fantástico. Ibas a preguntar eso, ¿no? Eso por supuestísimo. Imagínate, ahora la siguiente pregunta era sobre la relación paterno-filial que tienen los protagonistas, o el protagonista en sí mismo, porque tú te atreves mucho y muy bien a meterte en berenjenales grandes, a cuando toca hablar de violencia cruda, se habla de violencia cruda, y sobre todo la relación entre un padre que es extremadamente competitivo, el hijo que parece que es todavía más competitivo, y cada vez que están juntos sale azufre del suelo. O sea, esa relación, ¿cómo la escribiste? ¿Qué te basaste para hacer algo así? Vamos a ver, yo nunca había escrito escenas de violencia en mis novelas que yo recuerde. Digamos que de violencia física, es decir, otro tipo de violencia. En Rewind hay una explosión de un edificio que causa muchos muertos. Bueno, es una forma de violencia, ¿no? Pero no, es una violencia ejercida de una persona sobre otra. Entonces fue un reto hacer eso, ¿no? Pero están bien afrontar situaciones que nunca había encarado antes, ¿sabes? La violencia aquí, el sexo y las relaciones amorosas en una próxima novela en la que estoy trabajando, ¿sabes? Que bueno, uno va aprendiendo. Y bueno, también no es que salga a la primera, ¿sabes? Los textos, yo soy un autor que escribe mucho, escribe muy rápido una primera versión, pero después puedo estar meses y meses rehaciendo cosas, ¿no? Entonces me preguntabas por eso. Y por la relación paterno-familiar. Bueno, yo creo que en general todas las novelas tratan de unos pocos asuntos, ¿no? El tema de la muerte está siempre ahí, ¿no? Las novelas tratan de la muerte, ¿no? O están atravesadas por la muerte. Creo que todas las novelas estructuralmente pasan por un personaje o un grupo de personajes, tienen una ilusión, una expectativa, una esperanza, y el zarpazo de la vida, ¿sabes? Las descabalga y a ver cómo se las vale, ¿no? Yo creo que muchísimas novelas encajan en eso, ¿no? Te las prometes felices, ¡bum! No van a ser tan felices, sal de este problema. Y en muchísimas novelas, ¿sabes? La familia, ¿sabes? Tiene una presencia imponente, ¿no? Hay infinitas maneras de tratar a la familia, ¿no? En general siempre hay un punto de conflictividad, ¿no? Ya casi generacionalmente, ¿no? Es imposible que padres e hijos no tengan desacuerdos. A veces pues son desacuerdos resueltos desde el diálogo, desde la lenta, pausada e inevitable madurez. Entonces, pero realmente hay familias donde los problemas nunca se resuelven y implican la destrucción, la explosión de la familia. Entonces yo quería en esta novela crear algo parecido al odio de estirpe, ¿no? ¿Sabes? Que la saga familiar estuviese afectada por la maldición del aborrecimiento de los padres a los hijos y en la siguiente generación de esos hijos, cuando tienen nuevos hijos, hacia ellos. ¿Sabes? Que sea inevitable el odio, ¿no? Y bueno, y a eso me dediqué. Pero que también sea posible que alcanzada una generación, ¿sabes? Se pueda invertir la situación, ¿no? Entonces es lo que pasa con
con nuestro protagonista, ¿sabes? Cuyos conflictos con su padre, ¿no? lo han hecho ser como es, pero que no obstante eso no ha sido bastante para que cuando él cuando tenga a su hijo, en este caso una hija, ¿sabes? No pueda romperse la estirpe del odio, ¿no? Eso es. Y me has hecho pensar en una cosa, la que has dicho también, la diferencia generacional entre un padre y un hijo. Escribes en la página 33 algo súper interesante, que viene a colación con lo que has dicho, que es uno de los problemas de la generación de Antonio, que es el protagonista de la novela, dice, son las prisas, el desprecio por el aprendizaje y el no tener paciencia para hacerse a sí mismos. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención porque el padre de Antonio se lo recuerda varias veces y tú lo escribes de una forma bastante acertada. Y es uno de los males también, creo yo, de nuestra propia generación. Sí, yo creo que somos la generación de la extrema velocidad, ¿sabes? Que queremos llegar más lejos y más alto en el menor tiempo posible. Somos una sociedad que ha encumbrado la idea del éxito y entonces estamos como pollos sin cabeza persiguiéndolo por el placer de decir que lo hemos alcanzado, cuando en otras épocas, digamos, el éxito era algo que llegaba como consecuencia de haber ejercido cierta excelencia y además haber tenido suerte, ¿no? Porque sabemos que a veces uno necesita un golpe de suerte, ¿sabes? Y no es suficiente con que haga las cosas bien. Esto, por ejemplo, en literatura es muy evidente, ¿sabes? Grandes libros que no han tenido fortuna y cuyos autores quizás han logrado el reconocimiento después de 100 años, ¿sabes? Cuando llevan 50 muertos, ¿no? Bueno, entonces, ahora no, ¿sabes? Ahora queremos obtener el éxito por el éxito, ¿no? Y en Antonio he intentado, ¿sabes?, recrear a un personaje extraordinariamente contemporáneo, ¿no? ¿Sabes? Sin escrúpulos, que está dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguir lo que siempre ha soñado. Y ahí está. Es un individuo despreciable, ¿sabes?, con el que resulta muy difícil empatizar y solo lo conseguimos cuando empezamos a conocer mejor su historia personal, ¿sabes? ¿Qué le ha pasado casi desde que era un niño de 3 años? ¿Sabes? No ha parado de sufrir el maltrato de su padre, los efectos de la ausencia de su madre y por supuesto, el estigma del apellido, ¿sabes? Que su abuelo a su padre y su padre a él heredan, ¿no? Y que hemos llegado a la media hora y hemos conseguido sortear el apellido del personaje. Tiene mucho mérito. De hecho, no iba a preguntarte por el apellido en ningún momento, para sorpresa de los lectores que todavía no han leído El mejor del mundo. Si quieres, lo seguimos evitando. Bueno, o nos metemos en el cenado. Sí, yo creo que en literatura hay que, ¿sabes?, echar basura, gasolina sobre la basura y después más basura y después encender una cerilla, ¿no? Entonces, abrimos el melón. No tiene mérito la basura. Pues abramos el melón. ¿Por qué ese apellido? Bueno, amigo Juan. Antonio, el protagonista, se llama Antonio Hitler Ferreiro. Y parece relevante, ¿no? El hecho de que se apellida así. A mí me gusta quitarle importancia, pero me engaño a mí mismo, es relevante. Y claro, y produce un efecto. Bueno, produce un efecto de entrada buscado, porque yo quería añadir una capa más de extrañeza a esa experiencia tan radical, ¿sabes?, con la que el lector se encuentra avanzada la novela, ¿no? Entonces, Antonio Hitler, pero claro, leerlo en página, cuando no has sido alertado de ello, porque
en la contracubierta, ¿sabes? En esa nota que se suele poner en los libros para que un lector se haga una mínima idea de qué trata la novela, no se menciona el apellido de Antonio, se habla de Antonio. Entonces llegas a la página 20 y ves, descubres que se llama Antonio Hitler Ferreiro. O sea, eso produce asombro, ¿no? Primero por la presencia de Hitler, sí, ¿no? ¿Sabes? Un Hitler que no sea el único que conocemos en realidad, ¿sabes? Y que además vaya encajado entre un Antonio y un Ferreiro. Vale, entonces necesitas, por supuesto, necesitas información, porque ese dato te llega al final de un capítulo. Entonces necesitas leer el siguiente, ¿vale? Pero circunstancialmente en el siguiente no se menciona el apellido. Y entonces tienes que leer otro. Y sí, ya se menciona el apellido, pero no te dicen de dónde coño viene ese apellido. Entonces tienes que leer otro. Con lo cual ya tienes al lector, ¿sabes? Un poco cogido por las solapas y estás jugando con él, ¿no? Entonces, y hay un momento en el que efectivamente se descubre de dónde viene. Porque uno necesita, al fin y al cabo, un enganche histórico, ¿sabes? No, o sea, llamar Hitler a un personaje que no sea Adolf Hitler, obviamente, es una provocación, ¿no? Pero tú no puedes en literatura hacer una provocación gratuita, ¿sabes? Porque una provocación vacía es un insulto a la inteligencia del lector, ¿sabes? Es un insulto además que te lanzas a ti mismo. Está feísimo eso, aparte que es absurdo, insultarse a uno mismo, ¿no? Y necesitas una explicación de carácter histórico. Bueno, y en la novela se da. Y se produce un efecto, ¿no? Y entonces yo aquí es cuando, en alguna presentación, he contado algo que cambia la perspectiva de los que ya han leído el libro, ¿sabes? Y han recibido el impacto que sea con el nombre del personaje y han sacado las conclusiones que le merezcan. Y entonces yo aquí es cuando cuento que mi bisabuela tuvo 8 hijos. Tuvo 8 hijos. El último, el octavo, nació ya con mi abuelo muerto. ¿Vale? Y fue en el 2000, perdón, en 1916, cuando nació el último hijo de mi bisabuela, que era un chico rubio. No había antecedentes próximos en la familia de nadie rubio. Lo que sí había en el pueblo era una comunidad de alemanes que habían llegado cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. Vinieron a mi ayuntamiento a explotar las minas de wolframio. ¿Vale? Y aunque ese niño, que no se parecía a nadie, ¿sabes?, recibió los apellidos, por supuesto, de mi bisabuelo, ¿sabes?, que ese niño en realidad era de uno de los alemanes que llegaron al pueblo a trabajar en las minas y se quedaron en el pueblo. Y ese alemán, con el que mi abuela tuvo una aventura, con mi abuelo vivo todavía, se llamaba Lothar Hitler. Y este dato que nunca salió de la burbuja familiar, ¿sabes? Nunca
nunca trascendió, aunque los vecinos podían pensar que, coño, este niño no se parece nada a Silverio, ¿sabes? Que en paz descanse. Pero, claro, ¿qué iba a pensar? Pero de generación a generación familiar se mantuvo vivo ese nombre maldito de Lothar Hitler. Lothar Hitler que a los 2 años murió en la mina, ¿sabes? Y bueno, entonces de generación a generación ha ido pasando, sin salir nunca de la unidad familiar. Hasta que nace un escritor en la familia, que es siempre el comienzo de la ruina de la propia familia. Claro, hace esto, ¿no? Y entonces las personas que han leído el libro reciben obtienen una nueva lectura, ¿no? Coño, este es un episodio, ¿sabes?, que en el fondo remite a una historia familiar que realmente sucedió. Mientras que si yo no cuento esta historia, uno juzga el nombre del personaje de otra manera. Lo cual todo es erróneo, porque hay que juzgar a los libros por sus valores literarios, si los tienen, y no en si están basados o no basados en un acontecimiento, en un hecho histórico, ¿no? Vale. Contado esto, lo he contado solo en 2 o 3 presentaciones. Claro, yo obtengo del público es como una brisa de conmoción, porque no se pueden creer que haya habido un Hitler en mi familia. No un Hitler, sino los genes de un Hitler en mi familia, porque realmente nadie asumió la locura de ese apellido, ¿sabes? Y entonces noto casi a veces los gestos que hay acontecidos de, hostias, pobre Tallón y tal. Y todo eso cambia cuando yo les explico a continuación que esta historia me la acabo de inventar. Vale. Porque no hay una bisabuela, ¿sabes?, que haya tenido 8 hijos. No hay un bisabuelo que haya muerto unos meses antes de que su hijo haya nacido, ¿sabes? No hay un 8º hijo rubio, no hay nada de eso. Lo que hay es, una trola para que veáis que en el fondo, ¿sabes?, el prestigio de los hechos reales sobre la ficción no está justificado. No está justificado. Entonces, nada cambia. La novela tiene que ser leída igual, ¿sabes? Haya pasado o no haya pasado, ¿sabes? Lo que yo os acabo de contar, que no ha pasado. ¿Sabéis qué? Bueno, con vosotros he sido bastante honesto, porque os he contado que se había mentido, ¿no? Pero fue espectacular en Lugo, cuando hice la presentación. En la presentación en Lugo fue la primera vez que hice esto, ¿no? De decirle a la gente, además utilicé esta expresión, bueno, ¿y ahora qué demonios? Os voy a contar la verdad. Y les conté esto. Y me pareció que quedaban bastante anonadados, ¿sabes?, incluso preocupados. Pero no les dije que era mentira. Y después se abrió el turno de preguntas. Y yo pensaba, ahora me van a coser, ¿sabes?, con preguntas sobre este tema. Pero la gente no preguntó nada. Yo creo porque les producía
no sé, incomodidad, bochorno, preguntarme por el octavo hijo de mi bisabuela. Y se acabó la presentación y cada uno se fue a su casa. Y bueno, y en Lugo, pues debe haber 60 personas que al llegar a casa empezaron a contar que cayó, que tiene un abuelo, bueno, un tío abuelo, se dice así, un tío abuelo con genes de un Hitler, y que esto no era una ficción, que en realidad está... Bueno, después de la presentación yo me fui a tomar una cerveza con la presentadora y con la librera y con el novio de la librera, y el novio de la librera, joder, me preguntó que cómo era posible eso, si podía abundar un poco más, porque lo había contado así todo un poco por el aire, había quedado en el aire, quiero decir. Y entonces le dije, no hay nada que contar, es un bulo que me he inventado pues, para los lucenses. Y bueno, no lo desmentí. Y aquí sí, aquí me he apresurado ya enseguida. Y esa es la cuestión. Yo no sé dónde había empezado tu pregunta, pero... Da igual, padres e hijos, hemos terminado aquí, es fantástico, sí. Es fabuloso. Y creo que es la mejor forma que yo he visto en mucho tiempo de explicar el tono y la música de este libro. Acabas de explicarnos perfectamente la tonalidad de tu prosa, y ya que estamos revelando historias inventadas o no, reales o no, me encantaría que compartieras con ellos la propuesta de título que le hiciste a Anagrama, para acabar de hilar el hilo. Claro, fijaos, yo venía de dos novelas, Rewind y Obra Maestra, que eran muy corales, no había un protagonista, ¿sabes? Había muchos personajes que estaban todos a la misma altura. Y entonces, claro, yo con El mejor del mundo, con la siguiente novela que fuese a escribir después de Obra Maestra, tenía que ser una novela de entrada narrada en tercera persona, porque ya las otras dos anteriores habían sido una suma de primeras personas. Y también tenía que ser una novela con un claro protagonista, ¿sabes? Un protagonista. Una novela de un personaje. Y que los que estuviesen a su alrededor, pues bueno, pues fuesen secundarios. Y siempre me había apetecido titular una novela por el nombre de su protagonista. Pero claro, primero necesitaba una novela con un protagonista. Bueno, al fin la tenía. Y además me parecía que tenía un nombre, ¿sabes? Que no iba a dejar indiferente a nadie. O sea, yo pensaba, mi amigo, Dios, mi amigo, y no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno, no lo voy a contar, porque va a ser muy vergonzoso. Bueno, tengo esa novela y tengo ese nombre. Claro, no iba a ser Antonio, la novela no se podía titular Antonio. La novela se iba a titular Hitler, ¿no? Hitler. Porque, bueno, además tiene fuerza, ¿no? Y nadie se va a olvidar del título. Y desde el primer minuto, desde que abrí el documento de Word, después de haber hecho durante semanas, meses, trabajo de libreta, abrí un documento de Word en el ordenador y inmediatamente lo llamé Hitler. Y durante los meses que duró la escritura de la novela, cuando yo le hablaba a alguien de ella, me refería a Hitler, ¿sabes? Hitler para aquí, Hitler para allá. Hitler siempre, a todas horas. Hitler, siempre. Y entonces acabo la novela. Y se la envío a mi editora, que la lee y hace una serie de consideraciones sobre el texto, ¿no? Sobre el texto. Y yo pienso, wow, pues muy bien, ¿sabes? No me ha tocado el título. Y entonces, durante semanas, trabajábamos el texto. Y alcanzábamos a un punto en el que nos parece que el texto está trabajado. Y entonces, es el momento en el que ella me hace la emboscada, la envolvente, y me dice, por cierto, Juan, la novela no se puede titular, Hitler. Y entonces
ahí empieza otra, ¿no? ¿Y por qué no puede titularse Hitler? Bueno, pues no puede titularse Hitler por esto, porque imagínate, acabaría en la sección de libros de historia, pero bueno, eso es lo de menos. Y yo al principio me resistí porque me parecía que tenía un título de una musicalidad y una fuerza y una carga metafórica, todo era, ¿sabes? Viva Hitler, es que no hay nada mejor. Bueno, pero pasaron las semanas, ellos seguían poniendo resistencia y al final me hicieron comprender por qué no podía titularse Hitler la novela. Entonces, la novela no podía titularse así porque se generaba una expectativa incumplida. Esto, que es una abstracción, es el primer mandamiento es decir mucho, pero eso, uno de los mandamientos de la novela es que tú no puedes generar una expectativa en un momento inicial de la novela que después no se cumple. Entonces, cuando tú lees en la cubierta de una novela Hitler, tú y todo el mundo que solo conoce un Hitler va a pensar que ese Hitler es Hitler, ¿sabes? Es una novela sobre Adolf Hitler, porque ¿qué otro Hitler hay? ¿Sabes? Las enciclopedias no nos han legado ninguno. Por supuesto que hay cientos de miles de Hitler, ¿sabes? Y Adolf Hitler no fue el primero, y por supuesto tampoco fue el último. Yo después hice un estudio. Hay un pueblo en Ohio que está plagado de Hitler, que además todos, y hay un Hitler Square, y hay el cementerio se llama Hitler también. Bueno, digamos que una saga de Hitlers a finales del 19 desembarcó ahí. Bueno, esto es un rollo que no viene al caso. Entonces, solo conocemos un Hitler. Y resulta que el Hitler de tu portada, de tu título, no es el que la gente va a pensar. Se va a incumplir la expectativa que tiene, ¿no? Entonces, no hagas eso. Ahora es cierto que mucha gente ya conoce dos Hitlers, ¿vale? Y ahora, cuando escucha hablar de Hitler, pues le entrará la duda. ¿Antonio o Aldo? ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes? Porque además los dos son espantosos. Bueno, Antonio a otra escala, ¿no? Pero sí, esa es la historia. Entonces, ¿y cómo titulo entonces? ¿Sabes? Porque yo tenía el título perfecto y todo lo que viene después del título perfecto es un mal título siempre. Entonces empecé a tomar notas y todo me parecía malo, hasta que abrí la novela al azar y reparé en el lema del... Es que esto tampoco nos ha hablado. Del ataúd. Antonio Hitler es un fabricante de ataúdes. Y tiene una gama deluxe que está bañada en oro. Es un ataúd bañado en oro. Y el marketing nos llevó a encontrar el lema perfecto. El mejor del mundo. ¿Sabes? El mejor ataúd del mundo. Y entonces me pareció que el mejor del mundo podía ser un buen título, y ya no solo porque fuese el lema de la empresa para el ataúd, para esa gama, el ataúd Apolo, que se llama Apolo además, sino que también respondía un poco al espíritu de Antonio Hitler. ¿Sabes? Que es una persona muy ambiciosa, absolutamente narcisista, egocéntrica, ¿sabes? Que quiere llegar al éxito, ¿sabes? Y ser el mejor en lo suyo, ¿no? Entonces, las personas que quieren ser los mejores no quieren ser los mejores de Palma, ¿no? Ni siquiera quieren ser los mejores de las Baleares, quieren ser los mejores del mundo, ¿sabes? Un escritor no quiere ser el mejor del pueblo. ¿De qué vale ser el mejor del pueblo si además solo estás tú? Entonces quieres ser el mejor del mundo. Claro, después caes, ¿no? En la clasificación. Te apuntas arriba para caer al medio. Bueno, pero Hitler no, quiere ser el mejor. Y el mejor del mundo es una buena forma de referirse a su
a su ambición, ¿no? Entonces, pues, ahí se quedó. No di como otro mejor. Pues para ir encarando ya los últimos minutos del acto y la presentación, a mí me encantaría sacar a relucir el tema del pueblo. Y antes cuando estábamos comiendo lo hemos comentado. De hecho, la broma, la analogía literaria de Borges tenía Buenos Aires, Joseph Brodsky tenía Venecia, tú tienes en Vilar de Vos. Bueno, cada tu uno lugar de origen. tiene que conformarse, ¿no? con el lugar del que es, ¿no? Y pese a ser un sitio muy pequeñito, son 200 habitantes, en la montaña orensana, ¿sabes? Compartiendo 40 kilómetros de frontera seca con Portugal. ¿Sabes? Es un pueblo que en un margen de 130 años ha tenido 2 novelistas, un filósofo y un poeta, ¿sabes? De cierta relevancia en la literatura y la filosofía gallega, ¿sabes? Entonces, eso y que está plagado de personajes pintorescos, ¿sabes? Y que todos ejercen un muy particular sentido del humor, todo eso, ¿sabes? Viviendo allí los primeros 18 años de vida, que son los años en los que un ser humano es moldeado, ¿no? Después se forma, pero moldeado, yo creo que esos primeros años, ¿sabes? Son decisivos. Y yo viví esos primeros 18 años en Vilar de Vos. Y ahí pasaron cosas en relación a mi carácter que ya nunca más variaron, ¿no? Y una es el sentido del humor y otra es la literatura como destino, porque coincidamos en que en un pueblo de 200 habitantes, perdido en la montaña, ¿sabes? Que salgan 5 escritores conmigo, pues bueno, pues es como casi una maravillosa anomalía, ¿no? Eso es. O sea que sí que es, digamos, la mina de donde tú extraes muchas de estas vivencias también, que te conforman como escritor. Claro, y bueno, te formas allí. Sí. Y yo todavía le debo un libro a Vilar de Vos. Bueno, pues aún no ha llegado, pero supongo que llegará. No obstante, algunos de los personajes que he conocido, muchos ya muertos, bueno, los he ido soltando en algunas novelas y en particular en El mejor del mundo, ¿sabes? Hay un momento en el que la novela transcurre en Vilar de Vos. Sí, eso es. Y de hecho que no obstante, pese a las mentiras que me he echado a decir, los alemanes realmente estuvieron en el municipio, tenemos las minas de Wolfram, fueron explotadas en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Que es perfectamente posible que hubiese un Hitler en Vilar de Vos. De hecho, en la novela es una teoría. Y yo quiero hacerte una pregunta que me ha gustado mucho encontrar en El mejor del mundo. Ya cederemos también la palabra a nuestros compañeros para que puedan unirse a la conversación. Escribes en la página 246 algo muy bonito, que es: a mediados de 1992 leí La isla del tesoro de Stevenson, que me encantó, mañana empezaré a leerla de nuevo. Es decir, ¿qué significa este libro para ti y qué otros grandes libros de sus grandes autores te conforman? ¿Eso lo digo yo? Sí, mira. 240, que yo soy historiador y lo exactamente dónde está. ¿Quién lo dice? Esto lo dices cuando estás leyendo los diarios. Ah, vale. Sí, justo ahí. Maravilloso. Más, me gustó porque yo nací en el 92. ¿Tú naciste en el 92? Hostias, ¿tú naciste en el 92? O sea, yo en el 92 vine a Mallorca a quemar Magalú. Es muy fuerte. Mira, en el año 92 es posible que yo, porque aunque la novela no es autobiográfica, pero hay elementos que uno va rescatando, aprovechando del libro, del cajón de los detalles en los que cae todo. Un escritor nunca desaprovecha nada. Y es posible que por esas épocas yo leyese La isla del tesoro. Pero te voy a decir algo.
bueno, a ti creo que te lo he contado esta mañana y a José. Yo en el 92 vine a Mallorca. Vine a Mallorca con mi clase. Nos alojamos en un hotel por la mañana y por la tarde nos echaron a todos y tuvimos que irnos a otro hotel. No me preguntéis qué pasó. Y bueno, estuvimos aquí 5 días. Y uno de esos días coincidió con el 23 de abril, Día del Libro. Y esa mañana, pues, me levanté a pasear. Y me encontré con un puesto callejero y ahí compré 2 libros, uno no es relevante, pero el otro libro que compré en Mallorca el año 92, el 23 de abril, me cambió la vida. Es el libro más decisivo en mi carrera. No es el mejor, por supuesto, he leído libros mucho mejores, pero para mí fue un libro nuevo. De ahí la importancia de escribir libros nuevos y no libros buenos. Bueno, ideal sería un libro nuevo, bueno. Bueno, hay que conformarse con que sea solo nuevo. Ese libro se titula American Psycho, de un escritor norteamericano que se llama Bret Easton Ellis. Y entonces, en ese libro, yo descubrí por primera vez, o vi reflejado, narrado, el mundo en el que yo vivía. Eran los años 90 y el libro me estaba contando los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Para mí eso era inaudito. ¿Sabes? Antes de llegar a Mallorca, estaba leyendo el libro del buen amor, que no hablaba del mundo. ¿Sabes? Y de pronto me encontré que con esa novela que hablaba, a los refrescos no le llamaba refrescos, podía decir Coca-Cola. Eso para mí fue un descubrimiento. ¿Sabes? Se puede decir Coca-Cola en una novela, o se puede decir un traje de Armani, o se puede dar el nombre de una película, o se puede dar el nombre de un local. A mí eso me generó un impacto extraordinario. Bueno, además del personaje del protagonista, que era un asesino en serie, muy sofisticado, que convertía el crimen en una especie de bella arte, ¿no? Bueno, son estas cosas que te impresionan cuando eres un tonto de 17 años, ¿vale? Y yo que quería ya ser escritor, que había empezado a escribir algunos relatos, después de leer aquel libro, ¿sabes? Mi idea de la literatura cambió y, por supuesto, me lancé a escribir una novela exactamente igual que esa. Bueno, tuve un mes, 25 páginas, hice, ¿no? Pero ya nunca más abandoné la idea de contar mi tiempo. Yo creo que todo escritor tiene que dar testimonio del tiempo en el que vive. Bueno, por supuesto que no tiene necesariamente por qué ser así. No puede escribir una novela, ¿sabes? Histórica, ambientada en 100 años antes o en 100 años hacia el futuro. Pero aún así puede seguir siendo una novela de tu tiempo, ¿vale? Y todo puede ser Mallorca. ¿Qué más se puede decir? Estoy en deuda con este lugar. Pues es un gran momento para también ceder la palabra a nuestros amigos, aunque antes creo que Juan Tallón se merece un gran aplauso. La primera pregunta de nuestro querido Jaime Omar. No quería preguntar, pero bueno, primero gracias Kiko, gracias Juan, excelente presentación, me ha encantado. No he leído nada de Juan Tallón, pero para eso sirve una presentación, porque me dan ganas, para eso sirve. Bueno, no puedo dejar de decir una anécdota porque esta vez sí viene al caso. Me encantan los sellos editoriales y mucho más los sellos literarios, porque hay sellos editoriales financieros, de medicina. Y hace poco estuve investigando sobre Seix Barral. Y bueno, la dupla, ¿no? Víctor Seix, Carlos Barral. Ya sabes por dónde voy. Claro. Esa historia es maravillosa, cuéntala. Sí, ya sabes por dónde voy. Es que digo, no puede ser. Es que además fue hace 15 días que estaba investigando. Víctor Seix era el empresario, para resumir, Carlos Barral el poeta, el genio artístico. Se complementaban perfectamente y Víctor Seix lo que hizo como empresario fue ir a la feria de Frankfurt, que es la feria internacional, pues en la que se hacen todos los negocios editoriales.
Y con 47 años, para su desgracia, murió atropellado. Víctor Sech se acabó y ya Carlos Barral tuvo que continuar. La cuestión fue que en Frankfurt lo atropelló un tranvía en 1967 y el conductor del tranvía se llamaba Adolf Hitler. Es verdad. Pero es verdad. Y yo cuando lo leí dije, esto es broma, ¿no? No puede ser. Pues sí, el hombre, obviamente, en el 67 sería contemporáneo del dictador y no tenía por qué conocer cuando tenía la madre el niño en su seno, pues que le dio Adolf y el apellido del padre era Hitler. Y a Víctor Sech, de Sech Barral, lo atropelló Adolf Hitler y lo mató. Yo cuando conocí esa historia hace años, hice una columna que titulé "Hay muchos Hitler", ¿sabes? Que claro, fue como premonitoria, porque años después acabé escribiendo una novela cuyo personaje también se apellidaba Hitler, ¿no? Y efectivamente había muchos Hitler, por lo menos 3. dos Adolf y uno Antonio. Pero esa historia es bárbara. Está escrito por ti. ¿Alguna pregunta más? Si os animáis. Tenemos ahí detrás. Bueno, una presentación fantástica. Yo había leído la anécdota que desde la editorial te desaconsejaron poner el nombre Hitler, que era el que tú querías poner, lo había escuchado en una entrevista, pero me quedé un poco con la idea de si también te plantearon las mejores alternativas, porque a mí Antonio Hitler me parece un título estupendo, es decir, llevar como un poco a lo castizo y ponerle Antonio Hitler cuando todo el mundo sabe que es Adolf, también me parecía como que no se producía esa historia de ese quiebro en la expectativa de decir que va a hablar de Hitler, justamente porque se llama Antonio, ¿no? O sea, no sé si dentro de lo que te dijo la editorial también ensayasteis otras fórmulas que no fueran el mejor del mundo. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo una presentación estupenda. Gracias. Verás, cuando la gente te dice no me gusta ese título, se limita a decir no me gusta ese título, ¿sabes? Tienes que buscarte otro, ¿sabes? No te lo voy a buscar yo. Entonces, no, la editorial, ¿sabes? Tampoco quería es como imponerme nada, ¿no? Así que no. Te voy a contar algo. Manejé la idea de Antonio Hitler, ¿vale? Pero me parecía que era como una calimochada, ¿sabes? Tú tienes un vinazo que se llama Hitler, pero claro, es un vino de alta graduación, ¿sabes? Que puede generar mareos, le echas un poco de agua, o gaseosa, o Coca-Cola, y ahí sale Antonio. Antonio es la Coca-Cola. Antonio Hitler es Coca-Cola con Rioja, ¿sabes? Es un poco criminal. Pero fíjate cómo son las cosas. El libro se ha traducido al francés y una vez traducido, siempre esperan al final, todos los editores, una vez traducido me dicen, por cierto, Monsieur Tallon, el libro no se puede titular El mejor del mundo. Digo, hostia, pero no me lo puedo creer. En España no se podía titular Hitler y en Francia no se puede titular El mejor del mundo. Y entonces, pues, en Francia no se puede titular El mejor del mundo porque hace años se publicó una novela que se titulaba El mejor del mundo. Y claro, en España, en Francia la legislación es distinta a la de España. ¿Sabes? Tú no puedes titular una novela como una anterior. ¿Sabes? Estás dañando los derechos de autor de ese escritor. Entonces, tiene que pasar X años para poder hacer eso. Y no habían pasado. La novela esa tenía 14 años. Entonces me dijeron, pues busca otra fórmula. Y entonces, bueno, ya no había fórmula, ¿sabes? Les dije, ¿y qué os parece Hitler? Y entonces, y les di una segunda salida. Y bueno, y si Hitler nos gusta, ¿qué os parece Antonio Hitler? Ya les estaba ofreciendo el calimoch, ¿sabes? A los franceses. Y entonces me dijeron que no, que tampoco, que era
demasiada audacia, ¿sabes? Y la audacia está bien, pero la demasiada audacia está mal. Y entonces al final me pusieron una cosa que yo ya dije, bueno, mira, titulada como Saga de los huevos, sois franceses, podéis hacer lo que queráis, porque lleváis haciendo tiempo lo que queráis. Es que ya no sé ni cómo es el título. Aparecer en francés suena bien y tiene sentido, pero traducida al español es desolador. Desolador. Y lo estoy buscando, ¿eh? No, porque me quedo incómodo si no os digo cómo lo van a titular los franceses. A ver. Es cierto que no lo recuerdas. No, Fantástico. pero muy mal. Pero es que... Espera, ¿cómo se llama el tío? Bueno, les propuse también La extrañera. Pero nada. Era demasiado audaz también la extrañera. Sí, pero ¿cómo se llama esto? Sí. Ya no sé ni cómo buscar. Mientras Juan lo busca, ¿alguien tiene otra pregunta en la recámara que quiera hacer? Sí, ya tiene el micro en la mano. Bueno, nos has dejado secos. Bueno, pues nada, queda muy feo que esté aquí dando palos de pliego, porque la gente tiene bastante que hacer. Bueno, era algo de oro, no sé qué. ¿Oro? El ataúd, exacto, por el ataúd. ¿Bañado en oro? Algo así. Ojalá fuese eso. Era peor que eso. Era peor. Madre mía. Creo que lo tengo, ¿eh? ¿Qué me dices? A ver, Pero no sé leer francés. Hay alguien aquí que... Hay gente de Sawyer aquí. Hostia, primero. No lo veo. es que está en la web ya de la historia. Me encanta que el público... En Amazon. La primera que sale es Amazon en francés. No. Este. Ya, sí, pero esa es... Este. Esa, tendría que ser final del titular. No. Sí, sí. Poneme mi nombre. No, en Cheddar Juan no. No os atrevéis a pronunciarlo, ¿eh? No, ¿quién es este? Será eso solamente. Este es el Este es obra maestra. No, ha sacado el título de otro libro. Nada. No me digáis que no os quedáis ahora con más cuerpos. No conocerla. Igual es un bulo. El suspense. ¿Es cierto lo que nos has contado? Sí. Bueno, que sepáis también que Juan ahora estará encantado de firmar los libros que le traigáis. Sí, bueno, ¿Hay tiempo para la pregunta mientras estaba buscando ¿Qué? eso? Sí. Claro, sí. Hecho. No, habéis hablado de la relación con el editor y mi pregunta es, ¿hasta qué punto un editor puede o debe influir sobre la obra del autor? Bueno, yo creo que un editor, ¿sabes? Son dos ojos muy educados en la lectura de los textos. Y yo soy un autor muy permeable, ¿sabes? Muy consciente además de mi falibilidad. De mi falibilidad. Entonces, me parece que casi siempre tiene razón en lo que me propone el editor. Bueno, ¿sabes? Yo nunca he vivido una situación donde el editor quiera poner patas arriba mi libro, ¿sabes? Son observaciones, sugerencias muy puntuales, ¿no? A veces de mayor calado y a veces de menor. Pero no han impugnado el texto nunca, ¿no? Entonces yo creo que es bueno para el escritor someterse
a una lectura exhaustiva del editor, porque en general el editor lo que quiere es que el libro mejore. Por supuesto, esas mejoras no pueden desnaturalizar lo que tú has querido hacer, ¿no? Pero sí, yo soy muy permeable. ¿Y la relación con el traductor, en este caso al francés? Y la relación con el traductor, bueno, es conveniente porque, claro, otro idioma no es solo otra lengua, son otros códigos, ¿vale? Entonces, y hay expresiones que, bueno, a veces son extraordinariamente locales, ¿sabes? Y entonces el traductor no cree que no las aprecia y entonces consulta mucho. Los traductores consultan bastante, ¿sabes? No están todos los días, a lo mejor lo que reúnen 10 dudas y te las mandan, ¿sabes? Y después otras 10, no te están tocando las narices una a una, ¿no? Pero sí, el editor, el traductor, bueno, es que tiene que escribir otra novela. Tiene que escribir otra novela sin alejarse un milímetro de la que has escrito tú. Pero en realidad el traductor es un creador. Gracias. No. Esto es obra maestra. Ese es el nombre de la editorial. Uy, casi ¿Lo has intentado? Casi lo tenemos. Sí, tenemos... Creo que es un viaje enorme. ¡Un viaje en oro! Sí, claro, que en español es una estupidez. ¿Sabes? Un viaje en oro, claro, remite al ataúd bañado en oro, claro, que es el viaje hacia la muerte. La novela no es eso. Pero aparece en francés un viaje en oro, es una expresión que, por lo que me han contado a mí, ¿sabes? Los editores, que, bueno, que se acerca a lo que se quiere expresar con el mejor del mundo. ¿Sabes? Es una expresión que denota poder, ¿sabes? Empoderamiento, mejor del mundo, pues viaje en oro. Bueno, eso dicen, ¿eh? Después, hazle caso. También yo decía, no sé qué de Hitler, y mi bisabuela, ¿no? Pues ahora los que queráis que Juan os firme el libro, estaré encantado de hacerlo. Muchísimas gracias a todos.